Análisis de relación entre la rentabilidad y riesgo. Equipo 4. Céspedes Montiel Rubí Leticia, Medina Pérez Caray, Pura Gutiérrez Emiliano, Ornelas Ortegas José Ignacio, Palacios Rodríguez Jesús Alejandro. Objetivo: conocer la relación entre la rentabilidad y el riesgo asociado a las inversiones en el manejo de nuestras finanzas personales y su riesgo. Inversión. Se necesita de conceptos financieros, los cuales parten de estudiar las etapas de la vida, el manejo de presupuesto y las alternativas de inversión. El incremento de cursos financieros en la etapa de educación universitaria producirá mejores resultados en formación financiera de las personas. Un estudio reciente afirma que los inversores con más alta educación financiera son más exitosos en cuanto a rentabilidades obtenidas. Sin embargo, Ergun encuentra un mejor desempeño a los polacos cuando el estudio se acota a estudiantes universitarios, concluyendo que el incremento de los cursos financieros en la etapa de educación universitaria producirá mejores resultados en la formación financiera de las personas. La diferencia entre ricos y pobres no es el dinero, sino la educación financiera. Dentro del documento se nos muestran las estrategias que llevaron a cabo los alumnos, con trabajos semestrales y proyectos en el aula, que van a generar nuevas destrezas para enfrentar las situaciones de la vida cotidiana, a partir de los conocimientos teóricos adquiridos. Hay que tener dos aspectos fundamentales: el estudio de finanzas y sus elementos fundamentales. En el estudio de finanzas debemos de saber lo que sucede en nuestro entorno económico, cómo nos afecta, cómo aprovecharlo y cumplir estas metas. En los elementos fundamentales se encuentran nuestras finanzas, su seguridad, la realización de un presupuesto, las etapas de nuestra vida financiera, tener unas metas claras y alcanzables, evaluar nuestras alternativas y el riesgo de estas. Finanzas personales. Estas estudian la forma correcta de administrar el dinero con el fin de satisfacer nuestras necesidades actuales y futuras. En ellas se cubre todo tipo de decisiones financieras que toman los individuos y los hogares con el fin de conseguir el bienestar material. El dinero y la salud son los elementos básicos para conseguir este bienestar. La seguridad financiera es aquella habilidad de las personas o familias para manejar las necesidades económicas en corto plazo y prepararse para el futuro. De igual manera, es necesario prepararse para eventos no deseados, como puede ser una enfermedad, la pérdida del empleo, un accidente, etc. Para ello, se requiere adquirir conocimiento necesario y embarcarse en acciones prudentes en 4 aspectos principales, los cuales son el saber manejar los ingresos, controlar las deudas, gestionar el riesgo y la acumulación de riquezas. Elaboración del presupuesto de gastos personal o familiar. El presupuesto consiste en enlistar los ingresos y egresos en un periodo de tiempo. Un aspecto clave es lograr tener el control de los gastos, los cuales se pueden dividir en obligatorios y no necesarios. Los gastos obligatorios corresponden a los necesarios para poder llevar a cabo una vida normal, entre los cuales están el pago de vivienda, la alimentación, servicios públicos, etc. Los gastos innecesarios son los caprichos y antojos, los cuales, aunque no debemos evitarlos completamente, sí es necesario tener un control sobre ellos. El ciclo de vida humano se puede dividir en 3 etapas. La primera es la preparación, donde la persona estudia y se capacita para adquirir lo que se puede llamar capital humano. La segunda es la acumulación, que corresponde a la etapa productiva del individuo, donde el capital humano se va convirtiendo en capital financiero. Y la tercera es la desacumulación, donde la persona ya no cuenta con un capital humano significativo. También vamos a encontrar el ciclo de vida del inversionista. El primer periodo es el periodo productivo, el segundo es el plan de inversión y finalmente va a estar el ahorro mensual. Las metas personales son el punto de partida para lograr con éxito el manejo de las finanzas personales. Son estas metas la motivación para alcanzar los objetivos de vida. Se puede tener objetivos cortos, medianos y largo plazo. Estos objetivos se consiguen a partir de los planes de ahorro e inversiones adecuadas y asumiendo los riesgos asociados a cada alternativa de inversión y el plazo establecido. Durante el proceso de conseguir su meta financiera para lograr se definieron 5 etapas: inversión de renta fija, inversión de renta variable. Aquí es donde se constituyen 2 etapas: inversión en portafolios y la última etapa, inversión de libre elección. Resultados: informe preliminar.
Después del análisis de los efectos básicos de las finanzas personales, cada estudiante estableció una meta personal de mediano o largo plazo, mayor a 5 años, es decir, lo que más motivaba a actuar una vez que empiecen su ciclo laboral o etapa productiva, donde el valor futuro equivale al símbolo F, a una cantidad monetaria de hoy, donde P es el valor presente, con una tasa de interés con el símbolo I, y para los periodos designamos N. Se calcula como F igual a P, 1 más I elevado a la N. Determina el valor actual de su meta mediante la inversión del mercado y consulta la tasa de interés a aplicar. En este caso sería la inflexión esperada en el plazo establecido para la meta. Análisis de etapa 1, inversión de renta fija. El ahorro mensual en la primera etapa se designará inversión en renta fija por un periodo de un año, que continuará el punto de partida para reunir capital suficiente que permita entrar a la segunda etapa de inversión activa o especulativa. Para determinar el valor futuro de un ahorro periódico, en este tipo de inversión se utiliza la ecuación 2, donde A es el ahorro constante entre los periodos 1 y N, y I es la tasa de interés por periodo y F es la cantidad acumulada en el futuro, donde F es igual a que multiplica 1 más I elevado a la N menos 1 entre I. Análisis de etapa 2. Inversión de renta variable. Las siguientes etapas de trabajo constituyen en inversión de capital acumulado en alternativas muy rentables. En las etapas 2 y 3 se invierte la formación temporal en activos o bienes con tendencia a subir de precio. Permite el aplacamiento para incrementar la rentabilidad, pero a la vez incrementa el riesgo. El mercado de la renta variable es representado principalmente por acciones de empresas que cotizan con una bolsa de variable, como su nombre lo indica. No garantiza un rendimiento, sin embargo, aplica una buena estrategia de negociación. Ese rendimiento puede resaltar superior con renta fija. Se explican las dos estrategias de negociación más utilizadas: análisis técnico y análisis fundamental. Por esta razón se hace énfasis en las ventajas de inversión pasiva, la cual consiste en invertir, mantener en todo momento un portafolio equivalente al representado por la totalidad del mercado financiero global. Se demuestra que la inversión pasiva a través de un índice puede superar la rentabilidad obtenida mediante la inversión activa en acciones, especialmente para los inversores menos sofisticados. Esto se explica por los mayores costos en comisiones que arrancan la inversión activa debido a los cambios frecuentes en los activos negocios. Análisis de riesgo y rentabilidad de la inversión. El riesgo se puede definir como la posibilidad en la cual la rentabilidad de una inversión no se dé como está prevista, y hay que tener en cuenta que los mercados premian el riesgo asumido con mayor rentabilidad. Cabe destacar que las personas con alto riesgo de educación financiera prefieren invertir en acciones y portafolios, al igual que las personas que tienen alta tolerancia al riesgo, a diferencia de los que prefieren hacer depósitos bancarios. En la inversión pasiva se busca invertir de forma permanente en activos que generen la rentabilidad adecuada en el largo plazo para el nivel de riesgo asumido por el inversionista. Las carteras de inversión Markowitz nos habla de la forma de optimizar la distribución de activos. De acuerdo con la formulación del modelo Markowitz, la tasa esperada de rentabilidad de una cartera para un periodo de tiempo se puede calcular como la suma ponderada de los montos invertidos en los activos que la componen, según la siguiente ecuación, donde RI es el rendimiento del activo I y WI es el peso ponderado que tiene el activo I en el portafolio, de manera que E es el rendimiento del portafolio compuesto por N activos. El riesgo del portafolio se puede calcular por medio de su desviación estándar, de acuerdo con la siguiente ecuación, donde sigma es la covarianza de los rendimientos de los activos, cuando I es diferente de K. Si I es igual a K, esta pasa a ser la varianza propia del activo. El modelo de Markowitz puede cumplir con dos objetivos en base a las preferencias del inversor: maximizar su rendimiento sujeto a un valor límite del riesgo o minimizar el riesgo sujeto a un rendimiento esperado. Conclusiones.
Los resultados obtenidos nos muestran que los estudiantes toman conciencia de no confiar en las alternativas de inversión con rentabilidades extraordinarias, pero que a la vez se pueden asumir riesgos acordes con el grado de riesgo de cada individuo, su edad y el plazo establecido para la meta. Y esto sería todo.